Violeta, ya se encuentra con nosotros el abogado Hamlet García Almaguer, consejero general de Morena y también asesor jurídico allí en el Congreso Mexicano para el grupo parlamentario del Partido Morena. Y nos da mucho gusto tener nuevamente por acá a Hamlet. Muy buenos días, abogado Hamlet García Almaguer. ¿Qué tal, Ernesto? Violeta, buenos días y a toda la audiencia de Rompeviento también. A sus órdenes. Buenos días, abogado. Pues un gusto tenerlo otra vez por acá. Siempre pensamos en usted. Siempre que transcurre cualquier cosa en el Congreso y en Cámara de Diputados y en el Senado, pensamos en usted. Y en este caso, pues estábamos hablando también de este tema que nos parece importante. Y si nos pudiera explicar en qué consiste también esto que hemos visto en varios diarios y ya está recorriendo la desaparición también de Compranet, ¿no? Que esa es una, o en qué se va a transformar y qué implicaría su transformación, diputado, y estas otras reformas ya a Pemex y a CFE y a la Sedena en términos de transparencia. ¿Cuál es el fondo de esto, abogado? Sí, se reformaron la ley de adquisiciones y la ley de obras. Adquisiciones normalmente está destinado a bienes y servicios y obras públicas precisamente a los proyectos constructivos. Y tienen dos regulaciones. Siempre han existido excepciones a toda clase de procedimientos y en otras etapas del gobierno, me refiero al periodo neoliberal, pues se utilizaban estos procesos de manera facciosa y además ya existía, digamos, un ganador predeterminado, no existían concursos reales. Entonces tiene muchos procesos, tiene muchas aristas. El caso de Compranet se transforma en una plataforma digital. Esta plataforma digital va a tener todos los insumos, todos los elementos para una contratación, para una licitación. Aquí también es muy importante señalar que en esta propia plataforma estará el currículum de las empresas, no solamente las obligaciones por parte de la autoridad, sino una especie de índice de cumplimiento o de sanciones que tienen los concursantes. El método tradicional, digamos, antiguo, es que cuando un concursante resultaba sancionado o inhabilitado, se hacía una publicación en el Diario Oficial de la Federación y en diarios de mayor circulación. Entonces ya mágicamente todo el mundo tendría que conocer que no hay que contratar a tal o cual persona física o persona moral. Pero ahora esto estará disponible en la plataforma. Mm. Entonces, desde que intentan, digamos, un nuevo concurso, ya podrías identificar, pues esta empresa no cumplió en Chiapas, no cumplió en Guanajuato, no cumplió en Querétaro, no cumplió con el IMSS o con el ISSSTE y ahora quiere otro contrato. Eso va a ayudar muchísimo a la administración. Segundo, pues se permiten ya estos contratos entre entes públicos, pero se ajustan con esta reforma. En parte, lo que dice la diputada desde tribuna es correcto en el sentido de que un ente público puede contratar a otra dependencia u órgano del Estado. O sea, por ejemplo, si alguna autoridad municipal, estatal o federal necesita datos, en lugar de contratar a un despacho privado, podría contratar al INEGI y decir, oye, ¿tienes ahí información o podrías hacer este levantamiento porque a mí me importa o necesito realizar este proyecto y para ello estos datos son relevantes? Y el INEGI le podría decir, sí, sí tengo la capacidad, sí tengo la instalación para poder realizarlo, o no tengo todos los insumos para realizarlo, pero lo puedo hacer a un 60 o 70% y necesitaría contratar algunos refuerzos privados para desarrollarlo. Pero el hecho de que se garantice que el 51% del proyecto se ha desarrollado y conducido con insumos de las propias autoridades, pues entonces eso permite por lógica advertir que la mayor parte de un proyecto quedaría dentro de la administración, ya sea a nivel estatal, federal o municipal, y eso no me parece incorrecto. En lugar de que un ente privado contrate el 100%, pues les puedes dar el 20 o el 30 o el 40% a través, esto es cierto, de otro ente público. Pero está este ejemplo que te daba del INEGI o el Instituto del Petróleo, o también pues hay órganos especializados en muchas materias, en pesca, por ejemplo,
en geología. Hay muchísimos órganos e institutos en el país, las propias universidades, que podrían ayudar, que podrían colaborar. Ese, pues me parece que es un avance y va en línea con el proyecto que se ha tenido desde el sexenio del presidente López Obrador, en el sentido de que no se necesita para todo contratar a los privados. El Estado tiene una capacidad, digamos, de producción y de desarrollo que es muy útil. Y en segundo término, una aportación muy valiosa que hace esta reforma es que en las invitaciones restringidas a tres concursantes y también para licitaciones, mete un proceso muy novedoso, como una especie de subasta inversa. Entonces, supongamos que contratas a 10 personas para que puedan desarrollar proyectos en un igual número de entidades federativas para que te suministren em, vehículos o drones o cualquier cosa, ¿no? Y entonces dices, este es el catálogo, esta es la información que nos dieron y estos son los precios. Entonces alguien cotizó en 80 pesos y alguien cotizó en 79 y alguien cotizó en 78. Y les das unos días para que puedan hacer una nueva propuesta, pero con reducción de precios. Y eso va a generar ahorros. Eso es algo que ya hizo el gobierno del presidente López Obrador, para poder abaratar costos en proyectos que son muy, muy grandes. Lo primero es consolidar, ¿no? Para bajar los costos. Lo segundo es darle participación a los entes públicos en mayor proporción que los privados. Y lo tercero es, aún con invitaciones restringidas, desarrollas este proceso de subasta inversa para ver cuánto logras economizar en estos procesos. Entonces, en términos generales, las reformas permiten estas ventajas para los proyectos que se tengan y es cierto, se señala en el articulado que cuando se trata de proyectos prioritarios, de obras estratégicas, las que son desarrolladas por la Secretaría de la Defensa Nacional, pues tienen una regulación especial, pero eso es normal, eso ocurre en cualquier parte del mundo. Hay proyectos, digamos, que son de seguridad nacional, pues tienen una regulación independiente, una regulación distinta a la que ocurre en estos casos, Violeta. Ya. Gracias, gracias, Hamlet. Hamlet, esta parte de este ejemplo que ponías, por ejemplo, del presidente municipal que le solicita un servicio al INEGI y el INEGI pues ya le puede responder si puedo o no puedo y le plantea un costo. Ujú. Este, esto no existía antes, esto no se permitía por ley que un ente público pudiera hacerle una solicitud a una dependencia como el INEGI. Esa sería una pregunta. Y lo otro, esta parte que ella señala mucho de la falta de transparencia que va a haber en instituciones como la Sedena, Pemex o la Comisión Federal de Electricidad en materia de transparencia, que se les está exentando de pues rendir cuentas por un periodo largo. ¿Qué decía al respecto ahí? ¿Qué tan cierto es eso o no? Bueno, lo primero es posible a través de un convenio de colaboración, pero este ya es un mecanismo de contratación que es diferente. Y ahí sí, para que veas, lo sujeta a precios unitarios en el caso de que así se concurse y obviamente tienen que desarrollar pues todo el proceso para la adjudicación del proyecto. Te voy a dar un ejemplo de algo en lo que existe mucha colaboración entre entes públicos, perdón. Em, Tenemos en la Ciudad de México un mecanismo de concesión, digamos que ese funciona para privados cuando hay un bien del dominio público que se otorga en uso, aprovechamiento y explotación a un privado, se concesiona. Pero cuando tienes un bien de dominio público y se le asigna, se le otorga de una dependencia concentradora, que en el caso de la Ciudad de México se llama patrimonio inmobiliario, a otro órgano de gobierno, digamos que el gobierno central le da un edificio al
gobierno de la alcaldía Tlalpan lo puede hacer mediante un convenio en el que le preste el inmueble, sí, pero la forma a través de estos procedimientos de contratación en que lo realiza es un procedimiento que se llama asignación. Es como si fuera una concesión, pero en lugar de ser de una autoridad a un particular, es entre dos autoridades. La autoridad que administra el patrimonio y la autoridad que usa ese patrimonio. Y acuerdan una contraprestación que suele ser muy básica, normalmente es el mantenimiento, digamos, del inmueble. Esos procesos están muy presentes en la Ciudad de México porque tienes un sistema muy centralizado, apenas las alcaldías están desdoblando, pero no tienen patrimonio propio las alcaldías, todo el patrimonio es de la Ciudad de México, todos los inmuebles que ves son prestados porque son propiedad del gobierno de la ciudad, prestados en términos coloquiales. No hay un contrato, digamos, de comodato, que es el nombre jurídico para un préstamo. Lo que hay es un proceso de asignación que permite, digamos, durante un largo plazo, 5, 10, 15, 20 años, que una propiedad del gobierno central sea utilizada por una alcaldía o por un ente, por una dependencia. Esto mismo ahora se lleva a la contratación pública para pues poder aprovechar todas las capacidades e infraestructura que existe en las diferentes dependencias del país. Y en el caso de Pemex y CFE, pues va a depender de lo mismo. Si son proyectos que tienen que ver con seguridad nacional, con seguridad energética, Pemex también tiene, y esto fue desarrollado durante el periodo neoliberal, tiene dentro de su panza, digamos, a nivel internacional, empresas privadas. Tiene empresas en Texas, tiene empresas en Europa, tiene empresas en Asia que se encargan de la comercialización del crudo y se regulan por unas normas totalmente diferentes que además tienen que ser muy flexibles. Y lo mismo te diría para CFE, porque la agilidad de las decisiones, pues a veces lo amerita. Por ejemplo, cuando se dieron las heladas en Texas hace algunos años, creo que ya tiene como 3 o 4 años, pues el precio del gas que se usa en Nuevo León para la industria se encareció de manera exponencial. Y si tú te esperas a un proceso muy elaborado de contratación pública, pues el país se va a quedar sin gas, ¿no? Lo que tienes que hacer es dar margen de operación a estas compañías y a sus representaciones, digamos, en el exterior, para que puedan hacer contrataciones y reaccionar muy rápido, que es algo que tienen las grandes corporaciones en materia de petróleo y de energía. En esos dos casos, sujetarlas a procedimientos ordinarios es ponerles una camisa de fuerza. Y eso no significa que no sea transparente. Tienen que rendir informes, están por designarse consejeros de la Comisión Federal de Electricidad también en el Senado de la República, se tienen que enviar reportes, como tienen crédito internacional, tanto Pemex como CFE, pues tienen que estar haciendo todos los reportes financieros, los recursos que utilizan, su balance también se integra al presupuesto de egresos de la Federación y eso se analiza también en la Cámara de Diputados y por supuesto tienen órganos internos de controles. Entonces sí tienen otros mecanismos, digamos, de supervisión, pero no hay que pretender obligar a todas las autoridades a que funcionen bajo un mismo parámetro. Algunas requieren más flexibilidad. Y de hecho te diría que la ley de obras y la ley de adquisiciones todavía tienen otra oportunidad de mejora. Por ejemplo, em, pero esto ya tiene que ver con colaboración internacional, transferencia de tecnología, alianzas que se puedan hacer entre los países. Marruecos, pues no es un país desarrollado y no tenía por sí las capacidades tecnológicas para construir un tren de alta velocidad. Entonces, ¿qué hizo? Acordó directamente con el gobierno de otro país que construyera el tren, que se estableciera esa alianza. Por supuesto, ahí ya en el acuerdo, pues
llegan a transferencia de tecnología, que sí lo trae esta ley, lo regula por ahí. Pero esa es otra oportunidad que también se tiene. O sea, ¿por qué Pemex, por ejemplo, no va a poder desarrollar estos proyectos con Petrobras o con otra empresa estatal a nivel mundial? O la CFE con EDF, que el gobierno francés pues ya terminó de comprar el 100% de las acciones. O con Gazprom de Alemania, ¿no? Entonces, este tipo de colaboraciones es muy normal entre los países y ahí todavía nos falta un ajuste a la ley de obras, pero son para proyectos, digamos, eh, macro. Y lo que veo también con esta reforma es que se van a generar muchas economías, porque lo que se gastaba en el sector privado, ahora una proporción importante, pues va a quedar circulando dentro de las propias dependencias públicas y eso pues falta en el país. Y además así se conformaron muchos entes, esperando que fueran centros de desarrollo, de pensamiento, de patentes, pues que toda esa riqueza se quede también para el pueblo de México, ¿no? Muchísimas gracias, Hamlet García Almaguer, abogado. Gracias. En verdad, interesante lo que nos está planteando. Interesante, pues como parte también de un proyecto pues más amplio de fortalecer al Estado. A mí me parece muy, muy interesante. Y qué bueno entonces haber platicado con usted y que nos aclare pues que Compranet, como lo hemos estado viendo en algunas declaraciones, no desaparece, sino que es sustituido por esta plataforma digital de contrataciones públicas en este marco que nos está explicando de la aprobación de esta ley de obras y servicios relacionados. Pues muchísimas gracias, abogado. Le estamos enviando un fuerte saludo y todo nuestro agradecimiento por esta plática que tuvimos en torno pues a un tema interesante. Quedan algunos pendientes, ya ahorita no nos da tiempo, pero en otro momento nos gustaría preguntarle, ¿no? Por ejemplo, por qué algunas obras son declaradas como de seguridad nacional, obras públicas que no podemos tener acceso a información a ellas cuando no han estado, por ejemplo, en la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que no eran todavía y aún así nos decían que por seguridad nacional no nos podían dar información. Pero bueno, ya será tema de otra charla. Abogado, por lo pronto le mandamos un fuerte abrazo y gracias por atender nuestra llamada. Lindo día. Muchas gracias, Violeta, Ernesto, y saludos a la audiencia. Gracias. Y Gracias. Hamlet, pues yo no Sí. sé si das clases o no das clases, pero si das clases deberías dar clases. Es extraordinario la manera tan pedagógica y clara que tienes de explicar y de que la gente pueda pues aterrizar este tipo de información y eso mata la infodemia. Así que siempre gracias, Hamlet. Un abrazo. Oye, ¿me permites darte un último ejemplo? Muchas gracias por Sí. el comentario. En tiempos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y Edmundo Jacobo, el INE contrataba la impresión de boletas con privados. Y ahora en tiempos de Guadalupe Tadei, las boletas se contratan con Talleres Gráficos de México. Mm, Entonces esa inversión multimillonaria queda dentro del mismo estado. Y pues ujú. ahí están las imprentas, ¿no? Y las medidas de seguridad de talleres gráficos. Digo, pues imprime todos los libros de texto del país, entre muchas otras cosas. Entonces a veces no utilizamos la riqueza, la capacidad instalada que tiene el propio Estado y andamos despilfarrando, porque se les hace fácil cuando el dinero pues no es propio, es del pueblo de México. Y les agradezco mucho por esta oportunidad, que tengan muy buen día. Ese es un extraordinario ejemplo, ¿no? De fortaleza también, de cómo se fueron creando todas estas instituciones públicas, estatales, y que ahí quedaron, ahí están, y bueno, pues que pueden ser aprovechadas. Y lo otro que era un gran negocio, ¿no? Dárselo a particulares con recursos públicos y que fue un gran, gran negocio y qué bueno que entonces esté pues dando paso también a este fortalecimiento del Estado. Pues muchas gracias, abogado, y nuevamente fuerte abrazo y lindo día.